Ok. A ver, por si acaso esto es gaseosa, doctores. Que en una audiencia en la mañana una jueza me dijo, doctor Ninamanco, ¿cómo puede estar con bebida alcohólica? Tuve que mostrar mi botellita. Estaba eso. Es que no tenía agua a la mano. Entonces no vaya a ser que por ahí salga un TikTok, ¿no? El profesor borrachín o algo así. ¿Ya? Es gaseosa. Bueno, regresando, por favor, si ustedes me deben 100 y yo les debo 50 y en un determinado momento yo les quiero cobrar 100, ustedes van a tratar de oponer la compensación para generar la obligación compensada. ¿Cuánto va a ser la obligación compensada? 50. Muy bien, 50. Ya, una cosa elemental de aritmética. ¿Ya? Ahora, ya les había dicho que este derecho potestativo surge en automático si es que se cumplen los requisitos del 1288. ¿Ya? Los requisitos, repito, insisto, del 1288 del Código Civil. ¿Ya? Eso de un lado. Pero, de otro lado, doctores, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede si no se cumplen esos requisitos? ¿Ya? ¿Qué ocurre si, digamos, las obligaciones no son exigibles, las obligaciones no son homogéneas? ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que haber un acuerdo. Entonces, allí surge lo que se llama compensación convencional, ¿no? Son las partes, ¿ya? Las que se van a poner de acuerdo y van a promover la compensación, aunque legalmente no proceda. Entonces, allí no hay un derecho potestativo que las partes, los sujetos hacen valer. Ya ahí no hay. Lo que hay es un acuerdo compensatorio. Ustedes me deben 100, ustedes me deben 100, pero yo les debo un par de libros. Eso no es compensable, ¿verdad? ¿Qué requisito faltaría ahí, doctores? Que sea homogéneo. Muy bien, Edgar. Faltaría la homogeneidad. Entonces, ¿podemos compensar? Sí, pero tendríamos que ponernos de acuerdo, celebrar un negocio jurídico compensatorio, un contrato. Un contrato. Que ustedes ya saben que el contrato es el tipo por excelencia de acto o negocio jurídico, ¿no? Ya. Entonces, eso de un lado. Ahora, el código establece supuestos donde no cabe compensar. El 1290 dice, ¿no? En la restitución de bienes de los que el propietario haya sido despojado, en la restitución de bienes depositados y entregados en comodato, del crédito inembargable, dice, entre particulares y el Estado, salvo los casos permitidos por ley. Claro, si un propietario es despojado de forma irregular de su propiedad, ¿se puede jugar con eso a nivel de compensación? No, no. Si alguien despoja de un bien a su deudor, tiene que devolverlo. No, vamos a compensar. No, no, porque esa regla
de alguna forma cuida esa regla, doctoras, doctores, de alguna manera evita que haya actos de autotutela, ¿no? Trata de incentivar que los sujetos no traten o no intenten arreglar las cosas de propia mano. Eso puede ser más bien poco saludable, ¿no? No va a ser conveniente. Entonces, tengamos en cuenta esa situación, ¿ya? Entonces, no va a ser saludable, no va a ser conveniente que el Estado permita, ¿no?, que este tipo de obligaciones se compensen, porque generaría que la gente haga justicia por su propia mano y que el acreedor le quite cosas al deudor, a la mala, mediante despojo. Y no va a surgir el deber de devolver nada porque compenso y ya está. No, bueno, sea malo. Eso sería, insisto, promover la autotutela, la acción directa, y ustedes saben que al sistema jurídico no le agrada eso de que los sujetos solucionen por su propia cuenta sus conflictos, ¿no? Para eso hay una autoridad constitucionalmente establecida, se entiende, ¿no? Otra cosa que se menciona ahí, como ustedes han visto, es la figura del crédito inembargable. Los alimentos. Eso no se puede compensar, por ejemplo. Si un menor, un hijo, una hija que tiene alimentos, voluntaria o involuntariamente, qué sé yo, le genera un daño a su papá, a su mamá, y ese papá, esa mamá quiere una indemnización por el daño, ¿con qué objetivo? Más que nada generarse un crédito para por ahí de repente manejar mejor el tema de los alimentos, ¿no? O sea, ya, ¿sabes qué? Yo te debo alimentos, yo como tu papá, como tu mamá, te debo alimentos, pero tú me tienes que, ¿no? Tú me tienes que indemnizar por algún daño que me hayas provocado. Entonces, como me debes por el daño o perjuicio que me has provocado, como hay una deuda, eso voy a usarlo para compensar los alimentos. No se puede hacer eso. Si el hijo, si la hija que tiene alimentos a su favor genera un daño a su papá, a su mamá, un daño patrimonial, un daño moral, el papá, la mamá no puede decir, bueno, no te pago alimentos por el daño que me has generado. Vamos a compensar. No se puede. Porque los alimentos es un crédito inembargable. ¿Y por qué es inembargable? Porque tiene que ver con la subsistencia misma del individuo. O sea, ahí está en juego la subsistencia de la persona misma. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, doctores. ¿Ya? Bien, hasta aquí estos puntos se va entendiendo. Bien, entonces creo que está claro. Vamos avanzando. Entre particulares y el Estado. El Estado me debe a mí, entonces yo voy a agarrar eso como base de repente para no pagar impuestos, para compensar. Hago la declaración de impuesto a la renta,
sale que debo una suma de dinero determinada. Entonces, SUNAT, ¿sabes qué? No voy a pagar, voy a compensar porque el Estado tiene estas deudas conmigo. Imposible. Con el Estado no es posible compensar, doctores. Las deudas estatales no se compensan. Ya, esa es la regla general. Entonces, al Estado no se la puedo hacer. No puedo decir mis deudas con el Estado, sobre todo las deudas tributarias, no las pago porque el Estado también tiene unos pendientes conmigo. No, no corre el tema. No es posible alegar eso. Bien. Para el 1291 dice, el garante puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al deudor. ¿Quién más puede ejercer el derecho potestativo de la compensación? ¿Quién o quiénes son los titulares de ese derecho potestativo? No solo el acreedor o deudor, sino también el tercero garante. Ese tercero garante, doctoras, doctores, también. Ese tercero garante también puede promover el ejercicio del derecho potestativo compensatorio para generar la obligación compensada y extinguir las otras, ¿no? Las iniciales. Entonces, tú me debes 100, yo te debo 50, te quiero cobrar los 100, no pagas, no pones la compensación y voy a ejecutar la garantía. Diste garantía un carro, una bicicleta, una laptop, garantía mobiliaria. El garante inmobiliario puede decir, un momento, él no va a ejercer la compensación, pero yo sí, y aquí se cumplen los requisitos, así que yo también tengo ese derecho potestativo y lo ejerzo y genero la obligación compensada. Entonces, el titular para promover la existencia, el surgimiento de la compensación, de la obligación compensada, no solo son las partes, acreedor deudor, ¿no?, sino también el tercero garante. El garante también puede promover ello, doctoras, doctores. ¿De acuerdo? Bien, bueno, básicamente esos son los puntos, digamos, esenciales o principales de cara a la condonación. Sobre todo, insisto, diferenciar la condonación de un origen enteramente legal, el derecho potestativo que nace por mandato de la ley, de la compensación por acuerdo o negocio jurídico. Ahí las partes se ponen de acuerdo y celebran un contrato que va a tener el efecto de compensación. Sin eso, doctoras, doctores, no hay compensación alguna. Por más que las obligaciones cumplan esos requisitos, si no hay esa declaración de voluntad para hacer valer la compensación, no va a surgir obligación compensada. Tiene que hacerse valer la otra deuda. Repito, si no se hace eso, el acreedor va a poder cobrar la deuda completa, a pesar que hay otra deuda que se podría haber compensado, pero si no se hace valer al comienzo, repito, el acreedor en la vía donde esté reclamando, en el proceso, arbitraje, donde fuese, va a tener derecho a que le paguen todo. Oiga, doctor, pero en otro proceso tendrá que devolver. Ah, ciertamente. Pero comprenderás que es sumamente impráctico estar pidiendo una devolución cuando es más sencillo simplemente no pagar lo que mañana más tarde se tendría que devolver.
Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Simplemente no lo pago desde el saque y ya. Listo. Hasta aquí, doctores, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro, doctores? ¿Está entendible? Gracias, Natalie, Michelle. Ok, entonces creo que estamos claros. Entonces, siendo así, ya, vamos entrando al otro temita. ¿Cuál es ese otro temita, doctores? La condonación. ¿Qué cosa es la condonación? El perdón de la deuda. En la condonación, los sujetos perdonan. El acreedor, por decirlo de alguna manera, renuncia al crédito. El crédito se extingue. Esto podría eventualmente tener, eso ya lo dejo ahí para su indagación personal, esto podría tener incluso una repercusión tributaria, porque ustedes sabrán, en las declaraciones de impuestos se puede indicar si la persona ha hecho donaciones. Podría entrar eventualmente ahí también la figura de la compensación. Entonces, si yo hablo de la condonación, también podría tener una eficacia tributaria, igual como les digo, igual que la misma condonación, sí, claro. Es un tema ahí para que lo indaguen. Regresando a lo que a nosotros nos interesa, en la condonación tenemos entonces el perdón de la deuda. El deudor debe pagar, tiene que pagar, pero no lo va a hacer porque el acreedor le dice, no te molestes en pagar, tú tranquilo nomás. No te compliques en realizar el pago porque yo como acreedor ya no quiero, te perdono, renuncio al derecho de crédito. O sea, el derecho de crédito en buena cuenta se extingue por voluntad del acreedor. Así como hay donación, renuncia, aquí tenemos, ¿no? La condonación, el perdón del crédito, que eso sería como una renuncia al derecho de crédito por parte del acreedor, ¿no? El derecho de crédito, claro, no se va a transmitir a nadie. El derecho de crédito va a desaparecer. Repito, igual que la compensación, la condonación tiene una eficacia extintiva. Ya se extingue la deuda. Ahora viene la pregunta, ¿no? Doctores, y les voy a pedir que vean su código, por favor. Voy a proyectar acá el SPIG, ¿verdad? A ver, doctores, les hago una preguntita. Ok, condonación, perdón de la deuda. El crédito se extingue. De lo que ustedes ven en pantalla, del 1295 en adelante, los que tienen código físico a la mano también pueden revisar, obviamente.
Allí, doctores, cabría preguntarse, ¿la condonación tiene que ser o puede ser solamente unilateral? ¿Tiene necesariamente que celebrarse un acuerdo, un pacto entre acreedor y deudor para consumar el perdón de la deuda? ¿O es que el acreedor de forma unilateral puede perdonar? ¿Puede ser unilateral la condonación o no? ¿O es un contrato extintivo, igual que una compensación convencional? A ver cómo lo ven. Adelante, Edgar. Pero bueno, según el 1295 dice que tiene que ser de común acuerdo entre el acreedor y el deudor, pero que tiene que haber un acuerdo de voluntades y no solo de una. Ok. Ahora te pregunto, bueno, ok, ya. Edgar nos dice que tiene que haber un acuerdo. A ver, ¿alguien más quiere opinar? Adelante, Miguel. Profesor, buenas tardes. Comparto lo que mencionó Edgar, pero si analizamos el artículo 1297, menciona que hay condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento original. Entonces, podemos asumir que cuando el acreedor entrega el documento donde está escrito la obligación, por así decirlo, podemos asumir que se extingue y sería un acto unilateral. Emana de la voluntad del acreedor. Muy bien, Miguel, interesante. Pregunto así, ¿una entrega se puede hacer por uno solo? ¿No tiene que haber alguien que reciba para consumar la entrega? ¿La entrega es unilateral o tendría que ser bilateral? Doctor, en ese caso estaríamos ante un acto unilateral recepticio. O sea, ¿yo puedo entregar sin que nadie me reciba? No, la entrega propiamente no es cuando alguien me recibe y si nadie me recibe nada, no hay entrega. A ver, ¿alguna opinión? ¿Puede ser unilateral la condonación o no? Esto es importante, pero a ver, Bruno, adelante. Yo quiero decir que en el acto, si en caso fuera unilateral, para evitar la situación que se menciona donde el deudor entrega a nadie, básicamente, podría ser que sea unilateral, pero que tenga que de todos modos darle aviso al deudor para que ya no entregue nada. O sea, puede decidir decirle que ya no entregue nada y avisarle al deudor. Ya, ok, pero nuevamente, ¿cabe entonces la condonación unilateral? ¿Cabe o no A cabe? mí me parece que sí cabría. Ya, y cuando el 1295 habla de el acuerdo, dice, de cualquier modo que se pruebe la condonación efectuada de común acuerdo entre acreedor y deudor, se extingue la obligación sin perjuicio del derecho tercero. A ver, doctores, ¿alguien más? Profesor, ¿no podría ser ambos? O sea, tal vez que se pueda hacer bilateralmente, pero también unilateralmente. Ya, ¿y cuál es la base legal cuando tengo un 95 que me habla de acuerdo?
y no hay una regla ahí que me diga que puede ser unilateral. Entonces, ¿cuál sería la base legal para decir que es unilateral o que podría ser unilateral, tomando en cuenta que el 1295 habla de acuerdo? ¿Cómo justificamos? Recurriendo a la fuente. Nada. Recurriendo a la fuente. ¿Qué tiene que ver la fuente? Creo que ya me están contestando por contestar, ¿ah? Quisiera una explicación legal para decir que la condonación puede ser unilateral o en todo caso que se diga que no puede ser. Queda claro que por acuerdo entre acreedor y deudor puede darse. Eso parece que ya está descontado y no merece mucho análisis. La pregunta entonces sería si es que unilateralmente se puede conseguir también, porque bilateralmente parece obvio que sí se puede. Pero ¿qué pasa si el acreedor solito quiere liberar al deudor y el deudor no quiere? El deudor no se deja. El acreedor dice, te condono la deuda y el deudor dice, no, que yo te voy a pagar. Espérame. Y no le acepta. ¿No podría ser entonces unilateral? Bueno, autores, la norma no prohíbe que sea unilateral. Tampoco dice que solamente, no hay el adverbio solamente o el adverbio únicamente que diga o que sugiera pues que por el solo acuerdo de las partes o solamente mediante acuerdo de las partes se puede lograr, ¿no? Este tipo de condonación. Podría decirse, ¿no? Como no está prohibido, podría considerarse permitido, sobre todo porque no hay un impedimento de. Porque el acreedor, si quiere, pues ya no cobre y ya está. Le dice al deudor, oye, gracias, allí va a quedar. No, que yo te pago, que te voy a pagar, que mi honor. Bueno, si te animas a pagarme, bien, ¿no? Ahí está, pero por mí ya quedó condonado. Ya, ¿qué sucede si el deudor condona? El acreedor reniega y después de la condonación, siendo esto unilateral, después de la condonación, el deudor hace un pago. Y después el deudor dice, chispas, mejor necesito ese dinero. Total, lo pagué después de la condonación. Pero la parte acreedora dice, no me debías. Y has cumplido y yo necesito ese dinero. Tú ya cumpliste, no te voy a devolver y sobre todo porque tú me estás pagando, ¿no? O sea, había una deuda mal que bien. Así que, no, para mí sí, sí está el poder, yo me voy. En ese caso, doctores, ¿cómo ver ese tipo de supuestos, no? Adelante, Piero, te escuchamos, gracias. Doctor, yo creo que el deudor que pagó después de la condonación no puede repetir o claro, repetir lo pagado porque sería como una obligación natural o moral que él hizo, ¿no? Muy bien, ya. Pero es el 1275 la base legal para eso, José.
¿O alguien más quiere aportar en todo caso? Profesor, yo creo que sí puede, o sea, que sí el deudor puede repetir o reclamar lo que ha pagado, puesto que, bueno, yo mencionaría al principio pro débito, que habla de que aunque hay una duda en la interpretación, se tiene que favorecer al deudor, ¿no? En este caso se puede favorecer al deudor diciendo que como ya hubo condonación, o sea, el pago que hace incluso puede ser un pago indebido, entonces sí podía restituirlo. Yo creo que sí. Claro, muy bien. Tendríamos un pago indebido, porque el deudor o supuesto deudor terminaría pagando lo que no debe. Dejó de deber. Oye, si tú ya no debías porque te condonaron, ¿por qué pagaste? Si ese acreedor se quiere pagar, se quiere quedar con la plata, el deudor o ex deudor tendría que decir, no, devuélveme por las reglas del pago indebido. Yo te he pagado creyendo, pensando, qué sé yo, que te debía, pero ya me habías condonado. Pero ¿qué sucede si el acreedor le dice no? Porque tú pagaste diciendo, me llega la condonación, yo tengo mi honor, yo tengo mi dignidad, y a mí me da vergüenza que esto quede condonado. Yo quiero cumplir por mi honor ante la comunidad. Y después, eso se desinfla. Oye, mira, ya se había condonado. Oye, pero dijiste por tu honor. Sí fue, pero ya se había condonado, ¿no? Entonces ese desembolso no procedía porque yo no te debía nada, devuélveme. ¿Qué podría decir el acreedor para decir, oye, no fastidies, me lo quedo? ¿Qué podría alegar, doctores? A ver, Arturo. Doctor, buenas tardes. Claro, en ese punto, él, como usted dice, ¿no? Por su propio honor, él decide realizar el pago con la justificación o con el supuesto de su honor de querer pagar lo que debe, ¿no? En todo caso. Y si después vuelve a pedirlo de vuelta, una devolución para no utilizar su dinero, pues, o sea, está cumpliendo, en teoría estará cumpliendo con el pago, es decir, no tendría, de mi punto de vista, tendría por qué devolverle el dinero, ya que se hizo el pago debidamente, ¿no? Entonces, yo creo que igual el acreedor puede utilizar la figura, ¿no? De decir que se está, o de poder invalidar la condonación y que igual de todas maneras se está realizando el pago que el deudor debía, valga la redundancia. Entonces, tendría que devolverse si esta persona que pagó por su honor, por su imagen, después de condonado, pide que se devuelva, oye, mira, yo no te debía, ya se había condonado. El que fue acreedor tiene que devolver la plata nomás. Es que él sabía, o sea, la condonación fue previa al pago. O sea, él sabía de la condonación, entonces ahí estaría actuando él de mala fe. Ya, tiene que devolver nomás. Arturo, ¿tiene que devolver o no? No, tiene que pagar, es decir, no tiene por qué devolver el acreedor el dinero, ¿no? O sí. No te pregunto, pues. O sea, a ver, repito, a ver. Creo que no me estoy dejando entender. A ver, ya voy a dejar de presentar, ¿ya? A ver. El deudor debe X suma de dinero. De que debe plata, debe plata. Ese es momento 1. Momento 2. Le condonan. El acreedor dice, oye, ya que pasan los años, no pagas, es un tema, me llega. Quédate con la plata, me llega, te condono. Y formalmente emite la declaración de voluntad condonando. Y vamos a entender que es posible la condonación unilateral. Hay un efecto extintivo. Pero el deudor dice, no, está loco. Por mi honor, por mi conciencia, por mi reputación. Yo no quiero que me digan perro muerto. No voy a aceptar limosna. Gestiona
y paga, desembolsa después de condonar. El acreedor dice, bueno, ¿qué le picó? Bueno, en fin, ya fue. Y se queda con la plata el acreedor. Pasan los meses y el deudor dice, oye, devuélveme la plata. Oye, ¿por qué? No, es que yo te pagué después de condonar. Oye, pero tu honor, tu prestigio, sí, pues lo he pensado mejor. No hay que vivir de la opinión de los demás. Necesito esa plata. Devuélveme. ¿Qué tal? Ya, ahora, ¿quedó más claro? ¿Debe devolver o no? Es la pregunta. Adelante, Miguel. Profesor, considero que en este caso ya no estamos ante una situación de un pago indebido. Y como usted mencionó, si nos basamos en el 1275, él ya no hace el pago pensando que debe, sino lo hace ante un deber moral, temas subjetivos de su dignidad y su honor. Entonces, si nos basamos en el 1975, ya no tendría el derecho a la repetición y no tendría por qué devolverle lo que ha pagado. Muy bien, Miguel. Efectivamente, ¿no? Por el tema del 1275, ¿no? Porque es un tema de obligación moral. Allí Pedro mencionaba, ¿no? Actos propios. Sí, podría ser, pero más exacto es invocar el 1275, ¿no? O sea, este acreedor podría decirle, oye, aguanta. Tú has cumplido, tú has ejecutado, ¿no? Pretendiendo cumplir un deber moral. Tú me has hablado de tu integridad, tu dignidad, tu reputación, ¿no? Entonces tú te has sentido moralmente, por un tema ético, ante todos has querido pagar y ya bueno, ya normal, no me niego, ¿no? Un dinero no le cae mal a nadie. Entonces el código dice que el acreedor de ese deber moral, de ese deber social, ya no tiene que devolver. No cabe repetición en esos casos, ¿verdad? Entonces, si dice, no, ya no me interesa la opinión de los demás, he cambiado, ¿no? Quiero que me devuelvan, no va. El cumplimiento de un deber moral no admite repetición, no admite devolución alguna. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, doctores? Muy bien. Dice el 1295, ¿no? De cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda efectuada de común acuerdo, se extingue la obligación sin perjuicio de los derechos de tercero. Aquí no hay el adverbio únicamente o solamente, ¿ya? No hay. Entonces no hay un sustento para decir que no puede ser unilateral. Ahora, la condonación a uno de los garantes no extingue la obligación del deudor principal ni la de los demás garantes. La condonación efectuada a uno de los garantes sin asentimiento de los otros aprovecha a todos hasta donde alcance la parte en cuyo favor se realizó. ¿Qué es la condonación al garante? Es decirle al garante, oye, tú has dado tu hipoteca, tú has dado una garantía, te libero de esa garantía. Me van a seguir debiendo. Yo al deudor le voy a seguir cobrando, pero a ti, garante, te perdono. Levanta la hipoteca, retira la fianza, qué sé yo. Como acreedor, prescindo de ti y que se quede como una obligación simple, sin garantía. Ya no me interesa la garantía. Voy a perdonar al garante. A eso se refiere con perdonar al garante. Entonces, si perdona al garante, ¿eso extingue la deuda o algo? No. Ahí el código, repito, es bastante claro en el 1296. Ahora dice 1297. Hay condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento original en que consta aquella
salvo que el deudor pruebe que la ha pagado. Repito, hay condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento original en que consta aquella, salvo que el deudor pruebe que la ha pagado. Este 1297 es medio extraño, ¿ya? ¿Qué sucede si solo el acreedor, solo el deudor tiene los documentos de la obligación y el acreedor no tiene nada, no tiene originales? El deudor podría decir: señor juez, como usted puede ver, en el contrato se indicó que iban a haber 3 juegos de contratos, ¿no? Y yo, deudor, tengo los 3 juegos. El acreedor no tiene ningún original. El acreedor me entregó el documento donde constaba la deuda. Ahí está. Me condonó. Es un supuesto extraño, ¿no? Eso dice: hay condonación de la deuda cuando el acreedor entrega al deudor el documento original. Entonces el deudor podría en cierto momento decir: no pago, tengo los originales, y aplico el famoso 1297. Por eso, cuidado con que el acreedor no se quede con su ejemplar de los documentos. No es broma. Ya te presto. Ya, oye, pásame los documentos. Ah, sí, ya estos días. Oye, ya te los alcanzo. Bueno, hay confianza y demás. Y resulta que el acreedor no tiene los originales donde consta el negocio jurídico que genera la deuda. Todos los originales lo tiene el deudor. El deudor puede decir: no, me los dio a efectos de condonación, como dice el Código Civil. Entonces eso nunca se hace. El acreedor tiene que conservar su original de la documentación que contiene la deuda. Hay que tener cuidado. Claro, hay que decir que eso se aplica un poquito más en títulos valores, ¿no? El cheque, la letra de cambio, si el acreedor, digamos, si el deudor las tiene consigo, va a haber un problema, porque el que tiene que tenerlas es el acreedor para cobrarlas. Si el deudor las tiene en su poder, podría decir: me han condonado la deuda. ¿Por qué? Porque podría hasta romper los títulos valores y extinguir el crédito, ¿no? El crédito cambiario. ¿Hasta ahí alguna pregunta, autores? ¿Estamos bien? Pues ya sabemos, condonación podría ser unilateral. No hay un impedimento para esa conclusión, ¿no? Bien, doctores, vamos a descansar unos minutos. Ya son más de las 4. ¿Ya? Y regresamos en unos 5 o 7 minutos. Gracias.